Nos acompaña Richard Arce con nosotros. Richard, espero estés mejor, estabas un poco ronco, te escuché ayer en Canal N, ayer dando opinión de lo que estaba pasando, y Giancarlo me comentaba que estos días estabas un poco fónico. Espero que hayas amanecido mejor. Richard Arce es congresista de la República. Nos contactamos con él para tener su opinión de los últimos acontecimientos políticos. Richard, muy buenos días. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando con el presidente de la República, el entorno que lo acompaña en Palacio, incluida la cuñada hija del presidente de la República? Muy buenos días. Tenemos a Richard. Richard, buenos días. A ver si tenemos el contacto con Richard Arce. Richard, ¿me copias? Hola, Richard. A ver, tenemos un problema ahí, vamos a intentar una nueva llamada telefónica con él, ¿no? A esta hora de la mañana. A ver, sobre el comentario que les hacía un momento, la misma persona que me escribió, me mandó este dato sobre cómo hicieron en Brasil, me dice: volvamos a las bases, trabajemos desde abajo, construyamos la nueva izquierda, entendiendo que el capitalismo está en su última fase, será un cambio largo pero sólido. Te prometo hacer un comentario de eso porque ya reconectamos con Richard Arce, a quien nuevamente le expreso que esté mejor. Estaba fónico ayer en Canal N, Giancarlo me había comentado que estaba un poco mal de la garganta, fónico, por eso no había estado con nosotros en los últimos días. Espero esté mejor, Richard, el día de hoy. Te mando un abrazo, que esté bien de salud. ¿Cómo ves el momento político con el presidente Castillo y el entorno ahora familiar ya detenido incluso en la Fiscalía de la Nación? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y hermanas de Tacna. Un gusto poder dialogar con ustedes y gracias por la deferencia y la comprensión. Mira, es una situación muy compleja porque se ha degradado la institución de la Presidencia de la República. El solo hecho de ver que al Palacio de Gobierno entra la Fiscalía, entra la policía para capturar a la hija cuñada del presidente, realmente deja mucho que desear, porque nos muestra la decadencia y la degradación justamente de la institución presidencial. Es como si estaría, esto es para páginas policiales, ¿no? Es como si estarían buscando a microcomercializadores de droga o delincuentes de poca monta, ¿no? Y a ese nivel se está llegando porque lamentablemente el presidente de la República está involucrado en actos de corrupción y en eso hay que ser claro y conciso. Acá no hay ninguna persecución política. El presidente nunca pudo esclarecer, más aún da un mensaje a la nación y no habla absolutamente nada de las responsabilidades penales de Jennifer Paredes, y al contrario, se escuda y se victimiza tratando de confrontar aún más y dividir al país, ¿no? Entonces, la situación es grave, Fernando. Esa es la triste realidad que tenemos que afrontar en esta semana. ¿Y qué te deja lo que pasó ayer en Palacio? Más allá de los ronderos que llegaron, fueron atendidos, dieron sus discursos, lo que pasó en la noche con los discursos de los 4 ministros y de Castillo, porque a mí me dejó la sensación y dije, bueno, si esto hubiese sido hace un año, qué diferente sería la cosa, porque hoy los veo desesperados buscando apoyo en cualquier lado y ofreciendo lo que sea con tal de que haya gente a su alrededor, con discursos que quizás hace un año hubiesen calado en la gente, pero el día de hoy, con falta de legitimidad y de credibilidad, es muy difícil que puedan capitalizar aglutinando manifestaciones o acciones de apoyo en Lima. La primera precisión, Fernando, es que no son los representantes de las organizaciones vivas, las organizaciones sociales, las representaciones que puede tener sectores muy importantes del país. Es una portátil para ser claro y conciso. Y ya se han manifestado abiertamente, por ejemplo, la Central de Trabajadores del Perú, ¿no? Una institución que representa un espacio mucho mayor y que evidentemente cuestiona abiertamente lo que está haciendo Castillo. Lo que están realizando, y para eso se presta el juego Aníbal Torres, Salas y todos los ministros ayayeros que tiene el gobierno,
es simplemente hacer un circo político, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de minimizar la entrega de la cuñada hija de Pedro Castillo. Y tratan inclusive de enarbolarla como la nueva lideresa y que represente el sacrificio de la democracia. Fíjate el mensaje rimbombante que tratan de vender. Y que sí, hay que ser conscientes, a ese tipo de mensajes cala en la población. Hay un sector muy importante, nosotros que venimos del sur, yo en Apurímac, tú en Tacna, sabemos que hay un sector muy importante que respalda al presidente Castillo y que está tratando de inclusive justificar estos actos de corrupción, porque lamentablemente, ahí viene el tema de fondo, ¿no? Se ha perdido durante muchos años la posibilidad de integrar a nuestro país. Hay fracturas sociales que son problemas estructurales del país y que muy bien Pedro Castillo supo utilizar durante esta campaña electoral y en este primer año de gobierno para ahondar más aún esas diferencias, pero no con el sentido de buscar la equitatividad, la posibilidad de poder desarrollar estos sectores, sino para utilizarlos políticamente, y en este caso para poder confrontar y dividir al país. Los mensajes agoreros de convocar a las masas, de salir a las calles, de irse contra el Congreso, de irse contra los medios, contra los poderes económicos que supuestamente son los que persiguen a Castillo, lo único que va a generar es que va a tener más problemas en el futuro. Es la parte de la desesperación. Siembra vientos y cosecha tempestades. Ese es el riesgo, porque esto podría terminar muy mal, Fernando. Pero, ¿cómo ves la salida de Castillo? El camino que está tomando el Congreso es el de la acusación constitucional, la suspensión, por, entre comillas, haber ofrecido el mar a Bolivia, con un informe que parece un mamarracho. En realidad, si tú miras con objetividad, comparto contigo la misma molestia. Justo escribí un artículo donde explicaba que la acusación constitucional por traición a la patria no tiene mayor sustento. Lo que sucede es que tal vez en el Congreso, como lo que importa son los votos, no importa la razón, tal vez están haciendo un ejercicio para ver hasta dónde se puede llegar con la presión ciudadana de la corrupción que está viendo actualmente, y se acaba de manifestar la propia Fiscalía de la Nación, que ha sido víctima de estos ataques de parte del gobierno, como si estaría orquestado todo esto en contra de el presidente Castillo, cuando es al revés todo, no viene casos de corrupción. Lo concreto es que en el Congreso están avanzando con una herramienta que al final le va a servir en la narrativa, ¿no?, de persecución. Porque si esto prospera, si bien es cierto va a tener la legalidad, pero no tendría la legitimidad. Y muchos de los negacionistas, de los defensores de Castillo dirán, ya ve, acá ha habido persecución política, lo han vacado o lo han sancionado con la acusación constitucional sin los fundamentos legales, ¿no? Entonces, sin los fundamentos legítimos, ¿no? Porque la declaración, para empezar, yo estoy defendiendo a Castillo, pero ya pidió disculpas al respecto, entonces no hay mucho que darle vuelta, es una entrevista, es un exabrupto de los tantos que comete Pedro Castillo en su ignorancia, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser la salida de Castillo? ¿Por dónde viene? Si es que eso del Congreso no es legal en realidad, ¿cómo podría encontrarse algo para que se encuentre un rumbo? El presidente en estos momentos, Richard, no gobierna, está más preocupado por el tema de la familia, de su propia libertad, de su propio entorno. Tiene cuatro ministros que le hacen, digamos así, salamería a su alrededor, y que quizás lo sacan más de la conexión con la realidad, y tiene una asesoría legal equivocada que ayer renunció y luego regresó. Hemos visto un triste espectáculo, Fernando, y veo que 30,000 soles pesa más que la dignidad de muchas personas, ¿no? Entonces, mucho sueldo de los ministros, por si acaso. No, claro, la calle está dura. No, pero, a ver, con objetividad, yo pienso que el trabajo de la Fiscalía es muy importante. La Fiscalía va a concluir esta fase de investigación preliminar con un informe contundente para iniciar ya la acusación fiscal, ¿no? Pero que no se puede hacer porque la Constitución protege la inmunidad al presidente
para poder acusarlo en el Poder Judicial. Pero lo que sí puede presentar es ese informe al Congreso de la República. Y ahí yo creo que va a ser determinante, ¿no? Porque las evidencias, las pruebas, todo lo que representa, inclusive las medidas restrictivas que sí puede tomar en este caso la Fiscalía, va a decantar en que al final el Congreso tenga que tomar una decisión, ¿no? Caso contrario, la calle se va a calentar, porque por más que haga estas puestas en escena, este triste espectáculo que hemos visto anoche, y me gustó mucho el Twitter de Rosa María Palacios, porque puso que en realidad hay un programa teatral, cómico. Sí, hablando huevadas. Es la palabra, ¿no? Pero hablando era huevadas. La sucursal. La sucursal de Hablando Huevadas. Porque no se entendía cómo un jurisconsulto como Aníbal Torres pueda criticar la labor de la Fiscalía cuando él sabe muy bien que esa es la función que tiene ante denuncias y evidencias concretas de actos de corrupción, donde los cuñados del presidente están depositándole 70.000, 90.000 soles a estos empresarios espino que también ya están detenidos. O sea, gente que tiene exiguos recursos, Fernando, con 2 dedos de frente. Tú podrías depositar 70.000 soles en este momento. Nada. Yo podría depositar. A todos nos hace falta el dinero, para la gente que trabajamos es mucho dinero. Es mucho dinero. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? 2 depósitos de gente que hace mototaxi. A eso voy, porque de repente ahí seguramente ahorita me saltan los detractores y van a decir, estás denostando del trabajo de un mototaxista. No, estoy diciendo la realidad, porque el ingreso es exiguo, o sea, tienen muy pocos ingresos. ¿Cuánto Le preguntamos a todos los mototaxistas de Tacna, ¿tendrían ahora 70.000 soles para depositar en este momento? No lo tienen, pues. A eso voy. ¿Dónde sale esa plata? ¿Dónde sale ese dinero? Porque eso va a crecer. Hoy ha llegado a la hermana. Van a llegar a los hermanos. Y van a llegar al ministro. ¿No? Que ha sido cambiado de vivienda a transportes ahora. ¿No? Y van a llegar, o sea, y ahí también hay que decirlo claramente también, es el rol del Congreso. Cualquier otro Congreso, cualquier otro ministro hubiese renunciado. No renuncia. El Congreso ya lo hubiese censurado, otro Congreso. De hecho que sí, Fernando, pero fíjate, este es el gobierno de los que renuncian y después reculan. A mí me parece más una especie de negociado, ¿no? Lo de Benji Espinosa va degradando la labor de un abogado, ¿no? Renuncia en la mañana y en la tarde regresa. O sea, lo que estaba haciendo seguramente era pedir plata, ¿no? Permíteme, es una especulación, pero es más que evidente que había otro tipo de intereses, porque hace el ridículo nacional renunciando y después regresando, ¿no? Es una vergüenza. Por eso puse yo un Twitter diciendo, con la plata baila el mono, ¿no? Porque muchas veces esa es la realidad, pues, de esta gente que está en el entorno, que está saltando del barco. Hay algunos todavía que están aprovechándose del poder, porque el poder tiene eso, es capaz de transformar a las personas y ver el ridículo que hacía Salas, que hacía Aníbal Torres, que hacía Sánchez, y los conozco, pues, de qué pie cojean, por ejemplo, en el caso de Sánchez, ¿no? Un arribista desde sus inicios, ¿no? Siempre buscaba el espacio, ¿no? Se apropió de Juntos por el Perú y ahora es el ministro incondicional. Jamás en su vida, disculpa, voy a ser claro, o sea, sus capacidades son tan limitadas que le permitirían asumir responsabilidades importantes, ¿no? Pero la política tiene esto, que un incompetente puede asumir funciones, ¿no? Como es en el caso de este ministro Sánchez, que por cierto, la cartera está cayéndose a pedazos, ¿no? Porque hay problemas serios con el tema del turismo, con el tema de comercio exterior. Ahora, ¿qué haces con ministros y presidentes más preocupados por el tema legal que por gobernar? ¿A dónde ve el país así? Porque el Congreso podría estar en pataletas, en problemas, le mandas algunos proyectos por ahora que no pasan, pero quien maneja, quien gobierna es el Ejecutivo, y el Ejecutivo no está pensando en gobernar en estos momentos. Fernando, estamos al garete, ¿no? Nos está llevando a un precipicio, al despeñadero, a un desfiladero. Esto es muy riesgoso y muy peligroso, porque estamos dándonos cuenta, estamos siendo testigos que el presidente ya se olvidó de gobernar.
Él está centrado en su defensa legal porque se va a la cárcel. Esa es la cuestión objetiva. Y si no somos conscientes como ciudadanos de esa realidad, asumamos las consecuencias en el futuro inmediato. Date cuenta en el tema de los abonos, por ejemplo, ya se han dado cuenta que no van a llegar los abonos en el periodo que corresponde al calendario agrícola. ¿Y qué es lo que están optando? Van a dar, dice, bonos para poder atender. Esa es la muestra del populismo, de la incapacidad, de la incompetencia, y tú sabes lo que significan esos bonos agrícolas, ¿no? Desde la época de Alan García con los créditos a interés cero del Banco Agrario de esa época, ¿no? Entonces esto va a terminar en una farra fiscal y buscando populismo, ¿no? Porque evidentemente, claro, todo el mundo va a estar feliz que nos den bonos, ¿no? Pero es un engañamuchachos porque al final lo que estamos viendo es que el gobierno está levantándose en peso el país. Bueno, te cuento para que también lo comentes cuando tengas oportunidad, que acá en Tacna, por ejemplo, los agricultores tacneños ya ni esperanza tienen que llegue el abono y se han asociado y se han ido directamente a comprarle a Bolivia con el cónsul boliviano en Tacna y están haciendo compra directa a Bolivia, que no vende a particulares individuales, sino vende a asociaciones. Y como asociaciones de Tacna se han ido a Bolivia a comprar ese abono que debe llegar ahora en septiembre. Fíjate, ¿por qué no hace eso el gobierno, Fernando? ¿Por qué no hace siquiera ese trabajito? En vez de estar preocupado ahí en... Claro, le preocupa porque va a ir a la cárcel, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Su desesperación. Pero eso creo que es la mejor muestra de que el país está yéndose a una situación muy complicada. Y es prohibido quedarse callado, prohibido ser cómplice. Peor si tratas de defender lo indefendible, ¿no? Porque yo he visto, en realidad tengo un ataque en las redes de parte de los trolls del gobierno que son pagados, pero veo también algunos comentarios de gente que todavía tiene la esperanza o cree en estas versiones de Castillo que niega la realidad y en este caso responsabiliza una supuesta persecución política de los poderes fácticos. Los poderes fácticos existen, por supuesto, claro, pero acá ha sido Castillo el que nos ha llevado a esta situación. Castillo es el que se ha metido en estos chanchullos, en estos negociados, en estas trapacerías contra el Estado, corrupción de por medio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O al otro nos quedamos callados, pues, Fernando, y mejor cerramos el kiosco y nos vamos del país, ¿no? Y dejamos que sigan robando, porque por ahí dice, pero si los otros presidentes también han robado millones. O sea, ellos son carteristas y también vamos a estar contentos que sigan robando. Yo no, soy pues, carterista, no pero ellos robaron bancos. Uh-huh. Así dicen, pero igual es un delito. A eso voy, ¿no? Pero o sea, es nuestro país, es nuestra patria. Tenemos que defenderla. No hay otra. Ahora, yo te pregunto, y con eso quisiera cerrar, porque el discurso de ayer, lo de ayer de Palacio, pulido, mejorado de repente, podría haber calado empezando el gobierno, sin todo esto que hemos visto en el año, ¿no? Empezando el gobierno con un compromiso con verdaderos dirigentes, organizaciones populares, comedores del vaso, comedores populares, vaso de leche, etcétera, etcétera, quienes pudieran concurrir y comprometerse con ellos directamente a trabajar con ellos, sin las prebendas del trabajo que ayer quedaron claramente estaban ofreciendo también. Pero un discurso así podría haber sido bueno si es que un gobierno de izquierda, primero unía a la izquierda, colocaba sus mejores elementos y luego atendía los problemas de estos sectores que son los que se tenían que atender, porque ayer agarraba uno el micrófono, un minuto que le daban para hablar, pedía agua, pedía apoyo a su comedor, pedía electrificación, pedía alguna obra, que era lo que pedía el gobierno. El gobierno, al entrar, debió haber identificado esos problemas y haber empezado a trabajar con esos sectores que no eran atendidos por el establishment o los gobiernos neoliberales que hemos tenido en las últimas décadas. Querer captar a esta gente que ya en un año no se les ha atendido, yo creo que es casi imposible, salvo que vayan por alguna prebenda, pero además la falta de credibilidad, legitimidad que tiene el gobierno le hace difícil convencer a la gente. Yo creo que la gente no se va a comer ese
ese cuento, más allá de que algún limeñito se asuste por los discursos. En realidad el tema creo que pasa porque en estas situaciones se ha delegitimado tanto. Pero yo te decía, o sea, si retrocedemos un año se pudo haber construido un gobierno de más ancha base hacia sectores populares, que es lo que rechazaron esos sectores, no solamente de Castillo, sino del serronismo. Coincido contigo en la visión de que, por ejemplo, yo sé que después de la batalla todo el mundo son generales, ¿no? Sí, pero tú estás desde el principio en por eso. ejemplo, el hecho de las convocatorias a organizaciones vivas, a organizaciones sociales para participar. Esa es la lógica, inclusive, de una visión de izquierda, con la participación activa de las organizaciones sociales, las organizaciones vivas del país, empezar a gobernar, ¿no? Por eso coincido absolutamente contigo que debió haber sido esa la lógica. Y qué mejor rodearse con gente capaz, competente, idónea, con un perfil técnico de primer nivel y evidentemente con una solvencia moral, ¿te imaginas? Con todas las limitaciones que tiene Castillo, fácilmente era suplido con una estrategia de esta naturaleza. Pero entenderás que ese no fue el objetivo de este gobierno, pues ellos entraron con otras intenciones, son carteristas que están ahí en Palacio de Gobierno y están levantándose en peso del gobierno. Entonces, ahora que están en problemas, buscan y se aprovechan, porque ojo, en el caso de los ronderos, ahorita hay todo un tema y una diferencia entre varios grupos de ronderos. En Cajamarca nomás se puede identificar siquiera 4 o 5 organizaciones de ronderos. Y cada una son opositores, hasta discrepantes, hasta antagonistas entre ellos. Hay un tema de un proyecto de ley que se está promoviendo para que los equiparen como las comunidades campesinas, las poblaciones indígenas. Y eso sí, por ejemplo, es bien delicado, ¿no? Porque los ronderos es una organización dentro de una comunidad. No tendría el parangón de una comunidad campesina, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a ese debate, sino a lo que voy es que está aprovechando de esos sectores. Por eso ayer han salido ya varias comunicaciones mencionando que nosotros no tenemos ningún respaldo, absolutamente no tenemos nada que ver con lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Los otros sectores antagonistas, me refiero evidentemente. Entonces, lo que hace simplemente Pedro Castillo ahorita es manotazo de ahogado, de su desesperación frente a la opinión pública de ver que su sobrina está desfilando ante el Poder Judicial, está buscando un supuesto respaldo de la entelequia, ¿no?, que él ha creado, que se llama pueblo, ¿no? Porque al final pueblo somos todos, Fernando. Sí, él trata de pensar que pueblo solamente los que lo apoyan o los que defienden a Pedro Castillo. Pueblo somos todos, más de 30 millones de peruanos. Esa pregunta me la hago hace mucho tiempo, porque mucha gente agarra y levanta siempre la palabra pueblo en sus discursos, hasta se toma la representación del pueblo, yo soy el pueblo. ¿Y quién les ha dado esa representación? ¿Quién es el pueblo realmente? El pueblo, yo lo entiendo, somos cada uno de nosotros, con opiniones diferentes, pero yo no le he delegado la responsabilidad a cada uno de ellos. Sí, Castillo ha sido elegido, pero tiene que hacer lo que el pueblo quiere, no lo que él quiere. Es que no es un cheque en blanco una elección. Tampoco. Ese es el gran error que cometen los políticos, Fernando. Muchos políticos creen que ganar una elección ya es un cheque en blanco y tienes patente de corso durante 5 años para que hagas lo que se te venga en gana, ¿no? Y no es así. Al contrario, la legitimidad de una autoridad está en ganarse justamente cada día el respaldo y el respeto de esa población para que tengas legitimidad para obrar, para gobernar, ¿no? Eso no entiende Pedro Castillo. Ahora utilizar yo le digo una entelequia porque es algo etéreo, o sea, no es algo concreto. Además, en realidad es una falacia. Viene del latín, ¿no? Del griego, perdón, inclusive los sofistas lo utilizaban, es una falacia ad populum, o sea, utilizar una falsa representación del pueblo para que tus argumentos tengan consistencia. Supuestamente tus argumentos están respaldados por el pueblo. Pero ¿quién es el pueblo? Pues así de simple, o sea, ¿a quién te refieres cuando hablas del pueblo? En el caso de Pedro Castillo, es el grupito de 30 personas que ayer le acompañaban en Palacio de Gobierno, una portátil. Cualquiera se junta a su portátil y empiezan a gritar y probablemente empiezan a gritar Richard presidente, ¿no? O sea, pero no tiene ningún sentido. Lo retaríamos a que vaya a un parque, una plaza, que vaya a Tacna, a ver si tiene el valor del presidente Castillo, que vaya al mercado, ¿no? Y a ver que se ponga con estos mismos argumentos, vamos a ver si tiene ese respaldo que supuestamente está teniendo en estos aforos que está haciendo direccionadamente, como fueron
los gabinetes de ministros descentralizados, ¿no? Que no eran otra cosa que populismo barato. Exacto, exacto. Y que le preguntaba hoy también a nuestros oyentes, ¿qué cumplieron del Consejo de Ministros? Nada. Nada, eran solamente decir, ¿no? vengo acá, me meto, vengo a la ciudad, me hago una reunión con todo mi portátil, ¿no? Que me han preparado mis representantes en la ciudad, escucho a todos lo que quieran hablar porque me van a hablar bien, luego me meto un speech que se conecta al canal 7 para que lo recojan los canales nacionales y saquen el discurso más antisonante que tenemos ahí, que generalmente era dado por Aníbal Torres. Y chao, me voy. Y no cumplo nada de lo que... Ni acta sabía de Consejo de Ministros. No, pero ni siquiera participaban los legítimos... nadie. De las organizaciones sociales que estaban demandando una serie de pedidos al gobierno. Claro. Ahí solo participaban con una lista ya prediseñada desde Lima. ¿Por qué podías haber entrado a estos eventos? Era prohibido. En la puerta la policía no te dejaba entrar si no estaba registrado. Exacto. Richard, te dejo un abrazo, mejore la salud, gracias por acompañarnos siempre y darnos esta preferencia para conversar con Radio 1. El gusto para mí, el placer, Fernando, más bien con las disculpas del caso por el tema de salud, si no lo hubiéramos hecho en vivo. Perfecto. Pero reiterarte mi compromiso con nuestro país, yo creo que vamos a salir adelante. Se va cerrando el círculo en torno a Pedro Castillo y vientos nuevos van a soplar en nuestra patria, de eso no me quepa duda. Es muy importante que salgamos de esta profunda crisis. Gracias. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas de Tacna. Gracias. Gracias.